Las personas con diabetes son más susceptibles de sufrir problemas en los pies, a menudo debido a dos complicaciones de esta enfermedad: daño en los nervios y mala circulación. La neuropatía periférica causa una pérdida de sensaciones en los pies, lo que disminuye la capacidad para sentir dolor o lesiones. Una mala circulación disminuye la capacidad del cuerpo para sanar, lo que dificulta enfrentar una infección o curar lesiones o heridas. En la siguiente entrevista conoce un poco más acerca de amputaciones en diabéticos. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y para profundizar en este tema ya se encuentra nuestro especialista, el doctor Javier Bravo, quien nos estará respondiendo a cada una de las preguntas en relación a este importante tema. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Daniela, ¿verdad? Primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista, hablar de amputaciones es un término que prácticamente somete a un trastorno psicológico al paciente diabético, puesto que decirle al paciente que se le va a amputar un miembro, ya sea el miembro inferior o el miembro superior, este paciente puede tener algún problema o algún trauma. Pensar de que no se va a integrar al medio posteriormente de una amputación. Cuando hablamos de amputaciones, hablamos de aquella extracción quirúrgica en el paciente diabético, ya sea de un miembro que es el del cuerpo o meramente un dedo, ¿verdad?, de la pierna, o también puede ser de la mano, ¿verdad? El 73% de causas de amputaciones es ocasionado por la insuficiencia venosa o la circulación y por la neuropatía diabética. Un 13% es por accidente de tránsito y un 3% por malformaciones congénitas. Si nos damos cuenta, las estadísticas es bastante alta, entonces estos pacientes con facilidad, ¿verdad?, pueden terminar en amputaciones. Cuando hablamos de causas meramente daños al nervio, es lo que pacientes presentan neuropatía diabética, pierden la sensibilidad, no sienten las heridas cuando andan zapatos muy apretados o realmente cuando tienen algún tipo de limpieza en las uñas, se pueden ocasionar una lesión. Y si este paciente presenta lo que es los niveles de glucosa altos, esto puede conllevar a que el paciente se lesione, se provoque una herida, una úlcera, y posteriormente puede terminar en amputación si no se trata a tiempo. La segunda causa, como lo había dicho, es la circulación. Ya una vez que esté instaurada lo que es la úlcera, si no hay buena circulación, va a retardar aún más la cicatrización y el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para eliminar ese germen que está ahí ocasionando la lesión. ¿Ves? Entonces es importante determinar que si el paciente no está controlado metabólicamente, cualquier lesión que tenga se puede agravar aún más. Ok, doctor, ¿cuáles son los criterios que los doctores, los especialistas en este caso, toman para realizar una amputación en diabéticos? Exacto. Cuando el paciente tiene una lesión, ¿verdad?, en una área determinada, en este caso los miembros inferiores, esa lesión abarca más adentro, es decir, ya no solo abarca la piel, sino que abarca el músculo, tejido graso, inclusive lo que es la parte del nervio y la región vascular. Cuando ya esa infección no se trata a tiempo, ya afecta el hueso y eso se conoce como osteomielitis. Eso podría ser un criterio para que el paciente pueda someterse a amputación. Más sin embargo, cuando el paciente ya tiene una obstrucción de lo que es la circulación venosa, es decir, que no le llega sangre a lo que es el área de la úlcera, esto puede ser otro criterio. Es decir, que no solo el hecho de que el paciente tenga una lesión con mal olor, con tejido necrótico o afectado, si no hay buena circulación hasta abajo, entonces eso puede someterse a una amputación. ¿Y la frecuencia de amputaciones tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2? Es más frecuente en los diabéticos tipo 1 porque normalmente las úlceras o las lesiones en los miembros inferiores se va acompañado con los años de padecer de diabetes, y como sabemos los diabéticos tipo 1 empiezan desde la etapa juvenil o de la adolescencia. Ya cuando llega a una etapa de los 40 años, ya este paciente ya lleva, digamos, 20, 15 años de padecer de diabetes, entonces obviamente las neuropatías se presentan más rápido y lo que son los daños también meramente por la circulación de igual manera. Entonces estos pacientes están más propensos que los diabéticos tipo 2, aunque hay diabéticos tipo 2 que pueden debutar con una úlcera, con una lesión en el pie, y como miraron que nunca se les mejoró,
Entonces este paciente se le diagnostica la diabetes. ¿En qué momento se realiza una amputación arriba o abajo de la rodilla? Bueno, cuando hablamos de amputaciones arriba de la rodilla, se puede decir que es una amputación supracondilia, es cuando la circulación, ¿verdad?, está comprometiendo la lesión y por ende si el médico pues no realiza la amputación un poco más arriba de la rodilla, posteriormente ese moñón que queda se puede infectar porque no llega circulación hasta allá abajo y vuelve a hacer otra segunda amputación. Entonces hay muchos pacientes que presentan una amputación en el tobillo, posteriormente no mejoran y tienen que hacer la amputación más arriba. Ok, vamos a recibir una llamada para posterior continuar con la explicación. Aló, muy buenos días. Aló. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Ahora, es importante mencionar, he tenido muchos pacientes que se le han dicho pues de que hay que amputarle lo que es la parte de hasta arriba de la rodilla, pues, y realmente es porque un dedo del pie está comprometido, es decir, está necrótico, está con exudado, está con mal olor y todo lo demás, y quizás ese paciente solo ameritó lo que es la parte de la amputación del dedo y tiene buena mejoría y se integra normalmente pues a la vida cotidiana. Ok, vamos a recibir otra llamada. Aló, muy buenos días. Que necesito hacerle una pregunta al doctor. Adelante, usted está al aire. Que yo tengo problemas de depresión y siempre me hacen las tomas, me llevan demasiado mal al médico, siempre la llevo súper baja o súper alta y me dicen que todo es normal, me la monitorean y no siempre la tengo igual. ¿Cuántos años ¿Qué edad tiene usted? Tengo 24 años, me golpeo y no me doy cuenta y cuesta que se me curen las heridas. ¿Será un problema de circulación? ¿Tiene familiares diabéticos ella? Solo tengo un listo que parece el azúcar nada más. Ok. Bueno, estos son síntomas generales normalmente, ¿ves? Cuando tenemos a este paciente a esta edad, pues hay que hacer un estudio más exhaustivo, porque si la paciente dice que presenta esos síntomas de baja, de aumento de presión, habría que monitorear lo que es la parte de la presión arterial, tanto en la mañana como en la tarde, para orientarnos un poco más, porque hay algunos pacientes de esa edad que tienen presiones en 160 y no significa que sea una presión baja, sino ver el estado hemodinámico que tiene el paciente y hacerle sus análisis de rutina, porque hay muchos pacientes que no se hacen sus exámenes y por ende pues no nos damos cuenta si está teniendo otro evento. Creo que en ella se podría hacer sus exámenes de laboratorio y verificar qué es lo que está pasando. Ok, doctor, ¿cómo se identifica una lesión que va a conllevar a una amputación? Esto es importante porque hay veces que el paciente solo tiene la uña moradita, hay veces que solo tiene el canal donde está metida la uña inflamada. Hay veces que el paciente anda caminando y anda con zapatos muy apretados y presenta alguna laceración y no le toman importancia. Entonces, ya posteriormente, cuando ya se dan cuenta, se quitan el calcetín o se quitan el zapato, está húmedo o está lleno de sangre. Entonces, eso hace que el paciente lo lleve a pasar consulta y es ahí donde realmente miramos de que hay una lesión que puede comprometer ese pie. Entonces, si ese paciente está meramente controlado con su nivel de azúcar, el proceso de curación es mucho mejor. Pero si ese paciente tiene años de padecer de diabetes y hay un problema circulatorio, entonces ese paciente puede someterse o puede estar previsto a una amputación. Y retomando las causas de amputación, las lesiones en las uñas, ¿podría ser una causa de que se ampute un miembro en un paciente diabético? Sí, siempre he mencionado de que los pacientes presentan hongo en las uñas. Son aquellas uñas que cambian de coloración, son aquellas uñas que se ponen más blancas, tostadas. Entonces estos pacientes, ese lugar es un mecanismo de entrada para cualquier tipo de bacteria. Entonces este paciente debe someterse a tratamiento, porque realmente pues las uñas, a pesar de que mucha gente no le pone importancia, es parte del cuerpo, ¿verdad? Y también puede conllevar a una amputación. O incluso cuando se realiza la extracción de un uñero y queda mal curado. Exactamente, hay que tener mucho cuidado más en los pacientes diabéticos al extraer un uñero, porque ese paciente, a pesar que la uña esté bien y que se extrajo el uñero y que no hay proceso infeccioso, ese paciente debe ser medicado para evitar que se infeste esa herida y pueda ocasionar un daño. El daño no es tanto en el área superficial, el daño es que esa bacteria llegue al hueso.
Cuando llega el hueso, compromete más la lesión y compromete más el miembro. Ok, vamos a recibir otra llamada, doctora. Aló, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días. Quiero hacer una consulta al doctor. Adelante. Yo tuve una quebradura supercontrívia hace 9 años y me he estado chequeando, pero últimamente tengo 3 años de no chequearme. Entonces, últimamente me duele y se me inflama bastante la pierna. He visto que la pierna, de la rodilla para abajo, las venas me han resaltado. Del que tiene, ¿verdad? Del pie. ¿Aló? ¿Aló? Sí, del pie que tiene, que se le ha resaltado las venas. Sí. Ok. Esto del paciente es muy importante. Si quiere, deja los datos para que lo podamos atender. Esto es muy importante porque los pacientes que presentan una amputación, ¿verdad?, de un miembro, el otro se sobrecarga y es el que hace más uso del paciente para levantarse, para apoyarse. Entonces, por ende, compromete aún más la circulación. ¿Ya? Por eso ya literalmente hablando, el 70% de los pacientes que son amputados aumenta más el riesgo de mortalidad a un periodo de 5 años. ¿Por qué? Porque ese paciente, cuando ya se amputa un miembro, ese paciente ya tiene daños renales, ya tiene daños cardíacos, daños hepáticos. Entonces, eso conlleva aún más a presentar la alta mortalidad. Inclusive, también se deprimen y eso aún más. Lo que dice el que llamó, que se le inflaman las venas o que tiene un dolor, es producto de la neuropatía diabética. Que el paciente, una vez que se le amputa, no significa que la neuropatía se desapareció. El otro miembro también presenta la misma característica, la misma lesión. ¿Y cuál es la probabilidad de supervivencia de un paciente que ha pasado por una amputación, tomando en cuenta las afectaciones psicológicas? Sí, es importante. La probabilidad va aumentando, ¿verdad? La probabilidad de supervivencia va aumentando a medida que el paciente se vaya controlando sus niveles de glucosa, que tenga un problema psicológico aceptable, que vea de que porque se le amputó la pierna no significa que se va a ausentar de la vida cotidiana. Al contrario, tiene que integrarse, ¿verdad? Y darse cuenta de que realmente porque no tiene un pie no puede ser útil, porque ya existen prótesis que perfectamente los pacientes andan caminando y ejercen normalmente su labor, pues, cotidiana. Entonces, eso es importante. Mientras que si el paciente se deprime, si el paciente no acepta de que la diabetes lo está afectando aún más, la probabilidad, ¿verdad?, de muerte aumenta. Ok. Doctor, ¿se puede prevenir una amputación en diabéticos teniendo los debidos cuidados? Sí, se puede prevenir perfectamente y esa es la idea, ¿verdad?, por la que estamos aquí, porque no precisamente vamos a agarrar a aquellos pacientes que ya están súper complicados. Entonces la idea es que, como sabemos de que la diabetes va aumentando a paso agigantado, ya de aquí al 2030 vamos a hacer el doble de lo que son ahorita, entonces tenemos que buscar cómo prevenir eso, tenemos que buscar cómo hacer que los pacientes acepten la enfermedad, cómo tratarse y a la misma vez cualquier tipo de lesión llegar oportunamente donde el médico, porque ese es clásico de todos los pacientes, llegan tarde y no hacen caso realmente cuando uno les indica las recomendaciones o les indica el tratamiento. Tienen que estar continuo con el médico, porque ya una vez que uno le manda el tratamiento, el paciente piensa que con eso ya se va a curar, sino que hay que estar dando seguimiento por lo menos una vez a la semana, una vez a la quincena, dependiendo cómo vaya la lesión, porque si la lesión está agravada, hay que poner tratamiento intravenoso y tratamientos orales y todo lo demás. Y no solo la lesión, también en lo que tiene que ver con la diabetes, ¿ves? Porque sí, eso también propensa a que se complique más. Ok, doctor, estamos por concluir sus recomendaciones. Bueno, una de las cosas importantes que les recomiendo a los pacientes es que se revisen sus pies, que cuando se estén bañando y posteriormente se estén secando sus pies, que se los revisen totalmente, desde la punta hasta el talón y todo lo que es la parte de arriba. Que si ya sienten que pierdan la sensibilidad, que si hay ardor, que si hay molestia, pues que acudan al médico. Lo segundo que siempre les digo a los pacientes es que se controlen sus niveles de glucosa en ayuna y en la noche, porque esto nos va a dar pauta de que ese paciente se puede complicar o no. Ok, la clave está en el debido cuidado. En el debido cuidado. Eso es lo importante en el paciente diabético. El paciente diabético puede sobrevivir toda la vida como sobrevive cualquier ser humano, ¿verdad?
siempre y cuando se cuide. Y puede terminar completo, como dicen los mismos pacientes. Yo quiero que me entierren completo, no quiero que me quiten ni un dedo ni tal cosa, pero obviamente si eso compromete la vida, hay que hacerlo. Hay que cuidarse. Bueno, muchas gracias, doctora, por habernos acompañado y abordar este tema de suma importancia. En Nicaragua son muchas las personas que padecen esta terrible enfermedad. Nosotros continuamos con más acá en Acción 10 en la mañana. Está lista la guapísima Odili Vargas.